esto es más difícil. Entonces, ¿para qué valores de x esto es menor que 0,01? Y se da cuenta que, por ejemplo, para x es igual a 2, esto es 0, al cuadrado sería 0,16, así que este no nos sirve, ¿verdad? Porque aquí esto es mayor que 0,01. Pero si x igual a 3, esto de acá da 0,064, que es menor que 0,1. Entonces, este de acá me sirve. Para x es igual a 4, bueno, y los que van a venir también son menores, porque yo estoy elevando a un número natural un número menor que 1, entre 0 y 1, entonces al elevarse cada vez se va haciendo más chico. Si x le igual a 4, de que venía una complejidad también que da 0,0256. Entonces ustedes tenían que acá multiplicar el 64 por 4 y darse cuenta que es 256, y ese es 0, menor que 0,1. Entonces este también me servía y el x5 también me sirve. Entonces, con una por sí sola no alcanzamos a responder la pregunta, ¿verdad? Pero con dos por sí sola, dice 0,4 es mayor que 0,01. Entonces, ¿para qué valores de x? Bueno, para x igual 2, sí. Para x igual 2 se cumple, ¿verdad? Porque da 0,16, ¿está bien? Para x es igual a 3, da 0,064, también se cumple. Pero para x es igual a 4, y acá estaba quizás la confusión, que la mayoría pensó quizás que era x es igual a d era el resultado. Pero para x igual a 4 da 0,0256, y este era difícil de sacar. También se cumple que es mayor que 0,01. Entonces, al final, con ambas juntas no puedo, o sea, con dos por sí sola no puedo, con ambas juntas tampoco, porque me quedaría el 3 y el 4 como opciones que cumplen las dos. Entonces, por eso se requiere información adicional. Porque con esta información podría ser o x es igual a 3 o x es igual a 4. Ese era difícil. Bien, vamos a seguir. ¿Ya? ¿Se entiende, verdad? Ya bien, entonces tiene sueldo P, y como lo que gasta y ahorra está en la razón 2 es a 1, podemos decir que gasta 2K y ahorra K. ¿Sí? Bueno, y podemos poner lo que gasta y ahorra en términos de P, porque su sueldo es P. ¿Por qué? Porque la suma de estas dos cosas es el sueldo. Entonces, 2K más K es P. Eso quiere decir que 3K es P, o sea, K es P tercios. Entonces acá me doy cuenta, entonces gasta 2 P tercios y ahorra P tercios. Entonces quizás este sería incluso un problema PSU, digamos, de una dificultad media básica, si solamente preguntaran cuánto gasta. Pero acá, porque estarían usando letras y las razones, se podría ser un problema PSU de un nivel medio, ¿cuánto gasta? ¿Sí? Pero acá, después decía, ¿en cuánto debe disminuir su gasto de manera que la razón entre lo que gasta y ahorra sea ahora 2 tercios? Se vamos a poner que X, que es lo que nos preguntan, es lo que debe disminuir su gasto. Lo que debe disminuir su gasto. Ya, claro, el asunto es que si disminuye su gasto, aumenta su ahorro. Y esa quizás también fue una complicación. Entonces, yo debo calcular X de forma que ocurra esto. Que lo que gasta menos X, que va a ser lo que, ¿verdad? Esto va a ser lo que va a gastar ahora, ¿verdad? Porque se reduce lo que gasta en X, dividido lo que ahorra, tiene que ser 2 tercios. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que ahorra ahora? Ahorra ahora, o sea, ahorra lo que ahorraba antes, que es P tercios, pero más X, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que disminuyó su gasto, ahora lo ahorra. Entonces, lo que acá restamos, acá lo debemos sumar. Esa es la lógica. Bueno, ya, y ahora resolver esta ecuación. Entonces, quizá alguien se mueve 1 minuto y medio acá, 1 minuto y medio acá, y le quedó 1 minuto para hacer esto. Entonces, era difícil. Entonces, 2P tercios menos X, ¿verdad? Acá podemos multiplicar cruzado, idealmente. Porque es una igualdad entre dos fracciones. Entonces, 2
p tercios más x, y acá tendríamos 2p menos 3x es igual a 2p tercios más 2x, y luego si juntamos la x con la x queda, esto es 6p tercios, entonces lo voy a hacer de una, queda 4p tercios, porque esto es 6p tercios, es igual a 5x, o sea, x es igual a 4 tercios p dividido 5, que es 4 quinceavos de p, ¿verdad? Porque dividido por 5 es lo mismo que multiplicar esto por un quinto, bueno, queda eso. O sea, eso es lo que debe reducir su gasto. ¿Mm? Era difícil. Profe, Ah, sí. disculpe, ¿me podría explicar cómo llegó a la ecuación de disminuir el gasto, el que está abajo a la izquierda? Que eso no lo entendí, cómo llegó ahí. Ya. Que el tema es que a mí me dicen que el gasto, a mí me dicen lo siguiente, que el gasto nuevo, ¿verdad? Que yo debo encontrar X para que ocurra lo siguiente, que el gasto nuevo partido por el ahorro nuevo, por el ahorro nuevo, sea igual a 2 tercios. O sea, esto debe ocurrir. ¿Mm? Yo tengo que encontrar X para que ocurra esto. Originalmente, ¿qué pasaba? Originalmente teníamos esto. El gasto partido por el ahorro era 12 a 1. Esta era la situación original. Pero yo quiero encontrar ese X de tal forma de que ocurra esto. Que el gasto nuevo partido por el ahorro nuevo sea 2 tercios. O sea, en el fondo que se ahorre más de lo que se gasta. Porque acá se gasta más de lo que se ahorra. ¿Ya? ¿Y cuál será el gasto nuevo? El gasto nuevo es lo que gastaba antes, que es eso, ¿verdad? Esto es el gasto anterior. Gasto anterior menos lo que disminuyó su gasto, menos lo que disminuyó el gasto. Por ejemplo, si disminuyó el gasto en 100.000 pesos, eh, el gasto nuevo va a ser lo que gastaba antes, menos lo que disminuyó el gasto. Y el ahorro nuevo va a ser el ahorro antiguo, ¿verdad? Va a ser el ahorro antiguo, eh, que es P tercio, que es ese que está acá, más lo que debo disminuir el gasto. A ver, ¿y por qué menos y más? De nuevo, porque si yo gasto 100.000 pesos menos, ¿verdad? Si yo gasto 100.000 pesos menos, voy a ahorrar 100.000 pesos más. Entonces, si yo resto 100.000 si yo resto 100.000 al gasto, tengo que sumar esos 100.000 al ahorro, porque hay un traspaso en el fondo como de cuentas, o sea, de lo que gasto a lo que ahorro. Bueno, y como verdad teníamos que formar esta ecuación, esa que está acá. Y ahí la de, Perfecto, profe. Muchas ahí, gracias. ¿se entiende? Sí, ahí. Sí, la verdad es que Muy igual era medio confuso, pero era difícil. ¿Sí? Eh, sí, que había que hacer quizás esta parte para que quedara más claro que en el fondo esto de acá venía de hacer esto. Y después darse cuenta de... Esto de suma y resta también es típico cuando uno dice, Pedro le da plata a Juan. Entonces, si Pedro le da plata a Juan, Juan queda, por ejemplo, Pedro le da 100.000 pesos a Juan. Entonces Juan queda con 100.000 que tenía antes, pero Pedro queda con 100.000 menos de lo que tenía antes. O sea, hay como que hace como esa relación que uno pierde y el otro gana. Bueno, vamos a seguir con la siguiente. Eh, no será difícil, así que viene ahí. ¿No? Pregunta 5, también 4 minutos. Esa.
Ya bien, aquí mucho mejor. Sí, la verdad es que tampoco era una pregunta sencilla, pero demostraba la rapidez que ustedes tenían para en el fondo, para hacer cálculos y todo, pero claro, más que conceptual, esta pregunta era una pregunta de cálculo y de tener bien ordenadas las cosas. Vamos a hacerla. Ah, bueno, nunca dejé de... Pregunta 5. Entonces, viene una pregunta de ser ordenado y, y no confundirse. Entonces dice, claro, A menos B partido por B menos C están en la razón 1 a 5. Entonces, este es otro problema donde no conviene usar el tema de las K, porque si yo uso las K aquí me va a quedar A menos B igual 1K, B menos C igual 5K, pero ¿qué hago con eso? Porque no, eso no me permite dejar A en términos de K y B en términos de K, porque también estaría el C metido entre medio. Entonces no es tan útil. ¿Ya? Bueno, entonces lo puedo trabajar así. Si se dan cuenta, en una parte dice que A más B más C es igual a 100. Entonces eso me da como la pista de A tengo que dejar todo en términos de la misma variable o de la misma letra para poder saber cuántos A, B y C. O sea, al final esto eran ecuaciones que me iban a llevar a esa condición, dejar todo en términos de la misma letra. Entonces si yo desarrollo esto, puedo multiplicar cruzado y me queda 5A menos 5B es igual a B menos C. ¿Mm? Y por otro lado tengo que C es 7A, ¿verdad? Porque acá tengo una relación entre A, B y C, pero ya sabiendo que C es 7A, va a quedar una relación solamente entre A y B. Entonces, como C es 7A, voy a decir 5A menos 5B es igual a B menos 7A. ¿Qué ocurre? Que queda
trabajando esto, ¿verdad? Queda que 6b es igual a 12a. O sea, b al dividir por 6 es 2a. Y por otro lado, c es 7a y a es a. Entonces, al final, ¿verdad? Con toda esta información, podría dejar todo en términos de la misma incógnita, de la misma variable, que sería a. Y ahí puedo decir finalmente, ¿verdad? Que a más b, que es 2a, más c, que es 7a, es igual a 100. Luego 10a es igual a 100. Es decir, a es igual a 10, al dividir por 10, ¿verdad? Y eso quiere decir que lo que me piden, que es a menos c al cuadrado, es 10 menos 7a, que es 70, ¿verdad? Al cuadrado. Bueno, que este es 60 al cuadrado, que es 3600. O sea, bueno, menos 60 al cuadrado. Ya, entonces, bien. Es una pregunta como de manejo algebraico y de ser rápido. ¿Ya? Porque también esta no era para 2 minutos. Pero, o sea, quizá alguien la podría haber hecho 2 minutos, pero no era como la típica de 2 minutos. Ya, vamos a seguir. Entonces esto era así. Teníamos a elevado a b más a elevado a menos b por a elevado a b menos a elevado a menos b. Ya, y acá a elevado a 4b menos 2 más a elevado a 4b. Entonces, claro, esto de acá está factorizado. ¿Sí? Esto está factorizado, entonces yo diría ya lo dejo factorizado mejor. No, pero al final igual no se tiene que dar cuenta que la alternativa no hay una que tenga esto factorizado, entonces algo va a tener que hacer con eso. Que al final esto es una suma por su diferencia, si se fijan, porque esto es lo mismo que esto, pero con un más y menos. ¿Mm? Entonces al final esto lo vamos a desarrollar como una suma por su diferencia, que es una resta de cuadrados. Pero esta parte de acá, hay que darse cuenta que esto es un cuadrado de binomio. Acá me faltó el menos ahí. ¿Por qué? Porque esto es a elevado a 2b al cuadrado y esto es a elevado a menos 2b al cuadrado. Entonces, ahí ya podría sospechar que es un cuadrado de binomio, porque acá tengo los extremos, términos que son cuadrados perfectos. Pero ¿qué pasa al medio? Que el medio, para que sea un cuadrado de binomio, tendría que esto tener la forma menos 2, por eso, ¿no? Veamos. A elevado a 2b y acá a elevado a menos 2b. A elevado a 2b por a elevado a menos 2b es 1, ¿verdad? Entonces esto queda menos 2. Entonces efectivamente esto era un cuadrado de binomio, porque si yo desarrollo, o sea, ¿cierto? Que esto de acá es lo mismo que eso. Y esto de acá yo lo puedo factorizar como a elevado a 2b menos a elevado a menos 2b, ¿verdad? Acá me faltó un cuadrado, parece. Sí. A ver, perdón. Ah, no, está bien. Elevado a 4 veces. Ya, entonces, efectivamente, esto es un cuadrado de binomio. ¿Mm? O sea, eso elevado al cuadrado. Y por otro lado, no hay ninguna alternativa que tenga esto y esto. Porque esta sería la versión factorizada. La versión factorizada sería eso por eso por eso. Pero no hay una alternativa, pero el tema, esto de aquí, yo lo puedo desarrollar como una suma por su diferencia, que verdad es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. O sea, a elevado a b al cuadrado menos a elevado a menos b al cuadrado. Es decir, esto de acá es a elevado a 2b menos a elevado a menos 2b. Y ahí se fijan, esto de aquí, a elevado a 2b menos a elevado a menos 2b, es lo mismo que esto de acá, a elevado a 2b menos a elevado a menos 2b, pero como está el cuadrado, al final, ¿verdad? Tenemos iguales bases,
sumamos los exponentes. Entonces queda elevado a menos 2b al cubo. Entonces era un ejercicio, primero que se dieran cuenta rápidamente que esto era una suma por su diferencia, que podían llegar acá. Pero lo más complicado era esto, que se dieran cuenta que esto era un cuadrado de binomio, porque esto vino de acá. ¿Ya? Y me doy cuenta porque estos de los extremos son cuadrados perfectos, y el del medio, que es este, equivale a menos el doble del segundo de S por S. Por eso es un cuadrado de binomio. ¿Se comprende, verdad? ¿Sí? ¿No? Sí, No sé sí. Está bien. Bueno, ahí quedó grabado si alguien lo quiere chequear después, pero ese era un ejercicio de un cuadrado de binomio que estaba de forma media ahí escondida. Ya. Entonces, compartir. Next. Ejercicio 7, 4 minutos también. ¿A qué me refiero con eso? Es que cuando yo veo un trinomio ordenado, aunque la variable no sea x, igual sigue siendo un trinomio ordenado. Y esa era la primera parte. Y la segunda parte era de manera larga, porque era de factorizar usando el caso 3 de los trinomios ordenados. Entonces, para haberse demorado 4 minutos, tenían que saber bien los métodos. Entonces, primero, esto es un trinomio ordenado, donde la variable, podríamos poner que es la variable P, si queremos, no sé, la variable es esa. Entonces, al final, yo lo factorizo igual que un trinomio ordenado, o sea, digo dos números que sumados de menos 14 y multiplicados en 45. Entonces, si yo le puse P a esa variable, esto sería, ¿verdad? P menos 9 por P menos 5. ¿Verdad? Esos dos números sumados dan menos 14 y multiplicados menos 45. Entonces, la factorización sería, en vez de P, voy a escribir el término, porque así lo voy a lograr factorizar. 2x cuadrado menos 3x menos 9, por un lado, y el otro sería 2x cuadrado menos 3x menos 5. O sea, teníamos esos dos, esta era la factorización inicial, usando esto, que esto como era un trinomio ordenado, la variable era esa. ¿Mm? ¿Sí? Pero lo voy a escribir sin los paréntesis porque lo vamos a trabajar al tiro. Ya, y ahora había que factorizar cada uno de estos. Acá me faltó el x cuadrado. Cada uno de estos y así encontrar cuál era el factor que aparecía en la alternativa. Entonces, si uno partía, bueno, acá yo justo elegí menos 9 y menos 5, y si yo parto por la izquierda, voy a llegar a la respuesta primero, porque si parto por acá, no voy a llegar a la respuesta de forma inmediata, porque el factor estaba acá. Entonces, vamos a partir por aquí. Bueno, como consejo también allá, lo que cuando yo tengo trinomios de este tipo, con el que el factor es 2, el factor, o sea, el coeficiente de x cuadrado es 2, yo puedo ir probando
ir probando números, porque en este tipo de ejercicio siempre va a tener una forma así, 2x y 2x, o sea, 2x y x, me refiero. Siempre va a tener esta forma, 2x y x, y dos números que tienen que multiplicados del menos 9, que son, ¿verdad?, menos 9 y 1, o menos 3 y menos 3 y 3. Bueno, hay dos combinaciones, la verdad, posibles. Pero aquí pero acá, por otro lado, tiene que dar este resultado. Entonces yo podría ir probando, por ejemplo, menos 3 y 3, y ver si esto da efectivamente eso. Y si no da, tendría que probar con x más 3 y x menos 3. No, de hecho, esta era la que daba, ¿ya? Pero lo vamos a hacer con el método tradicional, pero esta es una forma, poner 2x y x y probar qué números calzan para que dé esto. En este caso este era, me parece, sí. Pero este era porque este daba 2x cuadrado menos 6x más 3. Claro, esta es la factorización de eso. ¿Mm? Y por eso la respuesta era 2x más 3, la respuesta que era B. Ya, pero si no lo hacemos así, para repasar el método que le habían enseñado en clase, ¿verdad? Yo que si quería hacer esto tenía que estar 2x cuadrado menos 3x menos 9. Después multiplicar por 2 partido por 2, donde 2 es el coeficiente que aparece acá. Eso les deja 4x cuadrado menos 3 por 2x. Entonces, conviene el término central escribirlo como el menos 3 y el 2 multiplicando el x. Y acá menos 18. Y eso partido por 2, ¿verdad? Porque multiplicamos todo esto por 2 partido por 2. Entonces, como acá había un 1. Y luego este de aquí es la forma del caso 2 del trinómeno ordenado, que yo puedo escribir como 2x al cuadrado menos 3 por 2x menos 18 partido por 2. Y esto lo puedo factorizar, ¿verdad? Como 2x y 2x. Y acá buscar dos números que sumados del menos 3 y multiplicados menos 18, que son menos 6 más 3, ¿verdad? Partido por 2. ¿Y qué ocurre? Que yo siempre puedo factorizar uno de estos factores de tal manera de simplificar el 2 de abajo. En este caso sería el de acá. Bueno, vamos a que queda 2x menos 3 partido por 2x más 3 partido por 2, y se simplifica y ese. Bueno, lo que pasa es que la alternativa parecía este, entonces ya ahí teníamos la respuesta correcta. Si desarrollábamos este de la misma forma, íbamos a llegar a otros factores. Pero como les dije, en vez de hacer todo este método, cuando yo tengo un 2 acá, un 3, conviene ir probando y hacerlo un poco mental. Por ejemplo, acá, de nuevo, vamos a hacerlo así mental. 2x y x. Multiplicados tienen que dar menos 5, entonces las combinaciones posibles son 5 y menos 1. Entonces, ¿dónde pongo el menos 1 y dónde pongo el 5? Y eso es probar, aunque si uno lo puede hacer incluso el cálculo mental. A ver, dice, bueno, acá voy a poner el más 5. No, parece que el más 5 va acá, ¿ya? ¿No? Y acá iría el 1, el menos 1. Ya, ¿por qué? Porque 2x por menos 1 es menos 2. Ah, no, era al revés. Entonces, bueno, si uno se equivoca, lo corrige nomás, se da cuenta, pero igual sigue siendo un poco más corto. ¿Sí? Entonces, acá iba el más 5. No, perdón, acá iba el más 5. ¿No? ¿Qué hice? Y ahí le estoy diciendo que lo haga mental y me estoy puro confundiendo yo. Menos 1, no, eso da 10x. A ver, ya, esto no debería haber pasado. A ver, un segundo. Y alguien que me diga la factorización así, si alguien la sacó, para no estar aquí perdiendo el tiempo. Porque es como un lapsus, a ver. Eh, o estoy, Me dio ¿cómo 2x sí. menos 5 y x más Ah, 2. perfecto.
Ya, gracias. Y, ¿quién habló recién? Yo. Ah, perfecto. Ah, pero que el problema es que acá tengo un 2x más 2. Ah, ya, 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 sí, pero no sería 2x más 2 porque esto está bien lo que puse acá, ¿o no? Creo que eso no está bien. Ah, que cayó un error. ¿Y dónde está el error? Ya, a ver, vamos a seguir con esto después porque la verdad es que no quiero demorarme más. Ustedes lo factorizan después. La verdad es que ahora estoy como, no sé, estoy medio bloqueado en este sentido porque como que lo pruebo y no sé por qué no me da. Pero, profe, ¿no es menos 5 más uno? Ahí sí da, ¿o no? Ah, sí, ahí está, ¿verdad? Ya. Ah, perfecto. Ya, gracias. Eso quería que me dijera alguien así. Ya. Sí, es 2,5 más 1, ¿verdad? Más 2x. Ya. Ya, perfecto. Eso era, ¿eh? Ya. Tuvimos como 2 minutos ahí leseando porque sí. Bueno, ya, yo les dije entonces que lo hicieran de esta manera probando, pero que no les pasara lo que me pasó a mí, porque o si no van a tener que hacerlo con todo el procedimiento. Bueno, a veces pasa que uno hace cálculo y lo hace mal y después como que no entiende lo que hizo mal. Ya, eso está bien, ¿sí? Ahí está perfecto. Entonces vamos a seguir eh, con la siguiente. Sí. Bien. 4 minutos para esta. Nueva grabación, borrar.
Este era simplemente así. 8a cuadrado menos b cuadrado igual 50 y 2a más 2b igual 20. Entonces la pregunta es cuánto vale a por b. Bueno, la verdad que simple no era, pero el ejercicio estaba bien guiado. ¿Por qué? Porque estaba bien guiado porque uno podía factorizar, ver fácilmente aquí ciertas factorizaciones. Entonces, a más b por a menos, por ejemplo, acá una resta de cuadrados, ¿verdad? Una suma por su diferencia. Acá hay un factor común, que es 2. Entonces podría, por ejemplo, hacer esto. Entonces, en ese sentido me refiero a que el sistema está como guiado, ¿verdad? Porque a más b, yo puedo de acá sacar que a más b por a más b es 50 y a más b acá es 10. Y si yo junto estas dos, me doy cuenta que puedo reemplazar el a más b acá. Entonces me queda 10 por a menos b es 50, lo que me permite deducir que a menos b es 5. ¿Sí? Ya a menos b es 5. ¿Y qué pasa? Que acá obtengo dos relaciones que me permiten resolver el sistema. Me permiten resolver un sistema que es el siguiente: a más b es 10, a menos b es 5. Lo puedo, ¿verdad? Al resolverlo sumando, me queda que 2a es igual a 15, a es igual a 15 medios, ¿sí? Y como a es igual a 15 medios, el b tiene que ser 5 medios. Y de acá, ¿verdad? Por b queda 75 cuartos. Bien, y lo hicieron rápido, súper bien, porque, bueno, este es un tipo de ejercicio de factorización donde yo obtengo más información de la que se ve aparentemente a partir de trabajar las expresiones. Bien, vamos a continuar. Compartir. Next. Ahí el error ese del cuadrado de binomio fue como cuando uno se equivoca como en sumar y después suma de nuevo y suma mal y suma tres veces mal. Acá vamos a hacer este. 9. 4 minutos. Eso.
Ya, casi que ahí perfecto. Bueno, de todas maneras lo vamos a hacer. Es que habían varias formas de hacer este ejercicio. Eh, había más de una forma. Bueno, una forma era que se dieran cuenta que, claro, si yo elegía, por ejemplo, justo números que dieran 9, iba a quedar 0,9 periódicos. Y 0,9 periódico es 1. Por ejemplo, si yo justo elegía números como algo así. Esto, o sea, me refiero a periódicos, ¿verdad? Si yo elegía algo así, la suma daba, claro, 0,999, y eso es igual a 1, porque esto es 9 periódico, que es 9 partido por 9. Esto es un resultado que, por definición, es así, pareciera contraintuitivo, pero el 0,9 periódico es lo mismo que el 1, por definición de números periódicos de cómo se construye, porque 9 partido por 9. Esa era una forma de dar cuenta que era 1, y lo otro era trabajar, que lo vamos a hacer así, la expresión del número como en el sistema decimal. O sea, ese número que está dado por letras, yo lo puedo escribir en forma decimal como 10a más a partido por 99. ¿Sí? Yo puedo escribir ese número así si alguien lo hizo de esa forma. Por ejemplo, ¿verdad? El 0,22, es que lo que pasa es que tengo que escribirlo de esa forma, porque si lo escribo a partido por 99, esto significa a por a. Esto significa al cuadrado partido por 99. ¿Sí? Entonces no puedo escribirlo así, como a por a partido por 99, sino que tengo que escribirlo así. Y si lo escribo así, lo voy a resolver rápido, ya que todos lo tienen bueno. Cada uno quedaría, esto quedaría de la forma 11a partido por 99. Bueno, que al final es lo mismo que a partido por 9. Bueno, la verdad es que, y eso tiene lógica, porque el 0,22 periódico es lo mismo que el 0,2 periódico. Son el mismo número. Entonces, tiene lógica que este número al final sea el a partido por 9. Bueno, y por la misma razón, si yo tengo a partido por 9 más b partido por 9 más c partido por 9, igual 1, quiere decir que a más b más c es 9, al multiplicar por 9. ¿Mm? Porque cada uno de estos números se podía representar así. Bien, vamos a seguir. Estamos bien en el tiempo. Bueno, también. Si vamos a alcanzar a hacer uno o dos más. Ya, me hubiera gustado bien. Ya, 4 minutos. La pregunta 10.
Mm. Bien, claro, aquí hubo más dificultad y algunas omitidas. Ya, esta es importante, la vamos a revisar porque es importante que ustedes en lo que es interés simple, interés compuesto, sobre todo en interés simple, se pregunta harto en la PSU. ¿Por qué se pregunta harto? Porque los bancos prestan dinero. Bueno, en general todos los préstamos se hacen en interés simple, incluso los depósitos. O sea, uno le dan como una tasa fija, le dicen ya 20% mensual respecto al préstamo que va a pedir original. ¿Mm? Lo que se calcula generalmente con tasa compuesta son cuando uno tiene una deuda en tarjeta de crédito, por ejemplo. Si uno tiene una tarjeta de crédito y no la paga, ahí se va acumulando con un interés compuesto, porque se recalcula mes a mes. Ya. Entonces, en el interés simple, nosotros teníamos lo siguiente, ¿verdad? Que el capital final es igual al capital inicial, ¿sí? Más el capital inicial por la tasa de interés por el número de periodos. ¿Ya? A ver, yo escribo la tasa de interés así, ¿por qué? Porque en la fórmula yo debo tener la tasa de interés porcentual como fracción. ¿Mm? La deben tener como fracción. Entonces, si por ejemplo si es del 20%, uno lo escribe como 20 partido por 100. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que en el interés simple, esto de acá se llama la ganancia o interés, que va a ser lo que yo voy a ganar después de haber depositado el dinero por tantos periodos de tiempo. Siempre esto es lo que se calcula como la ganancia o interés y que es igual a la resta entre el capital final y el capital inicial. ¿Verdad? Que esto es lo mismo que el capital final menos el capital inicial. Entonces, la pregunta va a eso, va a cuál es el interés, cuál debe ser, ¿de qué tasa debo colocar el capital para que en 3 años y 4 meses produzca un interés equivalente a 2/5 del monto? O sea, lo que me están diciendo es cuál debe ser I para que ocurra lo siguiente. O sea, la pregunta es, ¿y para que ocurra lo siguiente? Entonces, ¿qué debe tener el valor de I para que ocurra esto? Que el interés, que es ese, capital inicial por la tasa de interés, ¿verdad? Partido por el número de periodos, sea igual a 2/5 del monto inicial. O sea, para que el interés sea 2/5 del capital inicial. Eso es lo que me están preguntando en el ejercicio. ¿Cuánto debe ser I para que ocurra esto? Bueno, y N lo conozco porque N dice que es 4 años, 1/3. O sea, 3 años, 4 meses. 3 años, 4 meses. Si yo esto lo convierto a años, sería 3 años y 1/3 de año. Porque 4 meses es 1/3 de un año. Y que esto es 10 tercios, si lo quieren ver como 10 tercios años. ¿Sí? Entonces, el N sería 10 tercios años. Entonces, al final, y además que tengo, que yo puedo simplificar estos capital inicial. Había una pregunta de un ensayo que había que hacer eso,
y que la mayoría no la tuvo buena y la pusieron como piloto al final. En que usted no es necesario calcular el capital inicial para calcular el porcentaje de aumento total, porque será algo como de este estilo. Bueno, y de ahí voy a calcular, porque verdad me queda I por ciento partido por 100, y el N sería 10 tercios, porque es el número de periodo, es igual a 2 quintos. Y de acá, ¿cierto? Sale que, bueno, I partido por 100 es igual a 2 quintos por 3 décimos, que es, ¿verdad? 100 500avos. Entonces, el I por ciento tengo que multiplicar por 100 y queda 600 partido por 500. A ver, no, aquí, ¿qué pasó? Sí, esto es 1,2, pero debía haber dado 12%. A ver, me falta un 0 acá, ¿no? ¿Dónde estoy cometiendo? Ah, no, es que acá puse un 100 de más. Ya. Ese. Entonces esto es 600 partido en 50, y eso es equivalente a 12. 12%. Entonces eso debería ocurrir para que, ¿verdad?, tengamos que el capital final, o sea, el interés, sea 2 quintos del capital inicial. Y donde el interés o ganancia es eso. ¿Ya? Entonces, ojo ahí con eso. Ya, bueno, no ocupamos el tiempo acá, igual no es mi tiempo. ¿Se entiende, verdad? ¿O no? Profe, Sí. Ya. yo Bien. tengo una pregunta. Sí, dígame. Ahí abajo en el interés partido en 100 por 10 partido en Sí, 3, sí. es que yo ahí simplifiqué como el 100 con el 10. Ah, sí, está bien. Acá sí. ¿Dónde? Perdón. Más a la izquierda, a la izquierda. Simplifiqué el 10 con el 100 y multipliqué el 3 con el 10 y me quedó... Después pasé multiplicando un 30. Pero, sí, también puede simplificar acá y acá, y sí, está bien. Si da lo mismo, está bien. Si al final el procedimiento algebraico de cálculo uno lo ve como lo hace. Yo lo hice así, Ya. podrían haberlo hecho así, no hay problema. ¿Ya? Igual es correcto. Claro, en general conviene simplificar antes, la verdad. ¿Ya? Entonces vamos a quedar ahí. Bueno, les voy a mostrar aquí hasta donde llegamos. Hicimos 10. Igual les voy a subir ¿verdad? Les voy a subir el video con la respuesta. ¿Mm? Entonces, quedó así al final el asunto. Y ahí, ¿dónde hay end quiz? Entonces, el podio, bueno, la verdad es que tenía 2 ejercicios más nomás para terminarlo. Entonces, hicimos 10, ¿verdad? Así que bien, todos estos de aquí tuvieron una pura mala. Así que bastante bien. Muy bien. Y aquí, runner-ups, Francisca y Balan, no sé. Bueno, vamos a quedar ahí. Yo les voy a subir las preguntas que faltan. La pauta también se la voy a subir. Ya hoy día se la subo. Entonces la idea es que ustedes terminen la guía y después vean el video y la pauta. La verdad que ejercicios difíciles habían como 3 más. Y ya hacia el final habían unos que no eran difíciles. ¿Sí? Eso. Entonces, bueno, de nuevo, claro, este sistema yo lo prefiero porque es como más pausado. Algunos alumnos dicen que no se pueden concentrar con la pausa de la explicación, pero el tema es que igual son 4 minutos, entonces hay como, y le dale eso, que ustedes como que vean un problema y ya se enfrentan. Bueno, y si quieren bajarla, revisar la guía media hora antes, yo siempre la subo media hora antes también, si es que fuera por eso. Ya por eso, que les vaya bien. Gracias, profe. Nos Gracias a vemos. ustedes. Chao, Chao. chao. Ahí les subo las cosas.